Jorge, en otros temas, hoy hemos visto que la oposición ya está completamente desquiciada. Tú eres experto ahí en hacerlos enojar, ya te hemos visto ahí que te peleas con Chumel, con Van Pipe, y bueno, es que hoy amanecimos con un peso, ¿cómo le dice el presidente? Superpeso mexicano fortachón, está en 17 pesos, ya con 11 centavos, pues prácticamente ya estamos ahí a punto de tocar los 16 pesos. Y bueno, sabemos que cuando entró a gobernar en este sexenio el presidente López Obrador, pues era un peso que ya Peña Nieto prácticamente dejaba ir hasta los 23. Es una reducción histórica. Me parece que no había habido pues una reducción tan grande como lo estamos viendo ahora. Ahí estamos viendo cómo ha habido pues una disminución totalmente considerable. Y bueno, eso de que compren dólares ya quedó totalmente en el pasado. Y bueno, pues ahora ya están muy enojados, ahora ya cambiaron la narrativa, ¿no? Ahora ya dicen que eso nos afecta muchísimo, que nuestra moneda esté fuerte, pues es algo totalmente malo. Yo creo que más bien de la desesperación ya no saben ni qué decir. Y bueno, yo creo que en estos días ya vamos a ver que el dólar toque los 16 pesos, pero tú cómo ves esto también para que le cuentes un poco a la gente, porque ya ahí los derechairos están diciendo que eso no es por AMLO, ¿no? Es que cuando sube sí es culpa de las políticas de AMLO, pero cuando baja es por los factores externos, no es por nada que tenga que ver con López Obrador. ¿Tú cómo ves este discurso, pues, incongruente que ha implementado la oposición? Sí, sí, fíjate que estaba ahorita viendo cómo se ha mantenido el peso. Cuando entró Felipe Calderón valía como 10 pesos, ¿no? Un dólar. Y cuando lo dejó estaba prácticamente en 14, que fue una devaluación pues casi de la mitad, ¿no? O sea, unos 40%. Después con Peña Nieto, pues sí, de 14 se subió hasta los 19, si mal no recuerdo, que fue más o menos en lo que entró, 18. Entonces prácticamente 5 pesos, ¿no? Es decir, si pones el balance de lo que fue el sexenio de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, pues pasa de 10 a prácticamente 20 pesos, o sea, una devaluación de 100% en 12 años. Y me parece que nunca habíamos tenido en este país, al menos en los últimos 30 años, un sexenio donde el precio del dólar, del peso, en lugar de devaluarse, se fortaleciera. Uno sabía que pues sí iban, ¿no? Entraba un sexenio y pues, si nos iba bien, pues 2 o 3 pesos se devaluaba y ya. Si nos iba mal, pues se devaluaba todo, como hubo muchas devaluaciones en las últimas décadas, ¿no? O sea, el peso de 3 pesos pues se pasó a 18, 19 en unos pocos años, ¿no? Y pues lo que sucede ahora es excepcional porque sí hay una subida cuando llega Andrés Manuel, que prácticamente creo que lo toma como en 19 pesos, y hay una subida por la pandemia, que en realidad esa pandemia a muchas monedas pues hizo que se devaluaran, y después por la guerra entre Ucrania y Rusia, que tuvo efectos económicos muy nocivos en buena parte del mundo. Entonces, a pesar de estas dos grandes crisis, pues hay una disminución, ¿no? O sea, se fortalece el peso y pues ya va, ¿no? O dos y medio, 3 pesos menos de lo que cuando llegó. Y entonces eso es verdaderamente excepcional. Y además, pues se hace, y esto se fortalece si no hay no se ha pedido una deuda, no se ha endeudado al país a pesar de la pandemia, como se endeudó con Felipe Calderón cuando le tocó a él una epidemia. Y yo recuerdo que muchos, ¿no? Decían durante la pandemia, es que el presidente debe endeudarse para darle el dinero a las empresas y que no cierren y que no haya despido de trabajadores y bla, 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 y debe de suspender los apoyos y debe de suspender el Tren Maya y debe de suspender, todo querían que suspendiera, ¿no? Y pues vean, ¿no? O sea, cómo a partir de eso
se ha establecido, o incluso hubo presiones internacionales, pero ahora hasta el Fondo Monetario Internacional reconoce que la labor que ha hecho económicamente el presidente ha sido muy buena, y esto contrasta con todo lo que durante muchísimos años dijeron de Andrés Manuel, porque una de las líneas más importantes de la guerra sucia en contra de López Obrador, pues era esa, que iba a endeudar al país, que el peso se iba a devaluar, que la gente se iba a quedar sin sus pertenencias, que todo iba a ser un caos, ¿no? Y resultó que quienes en realidad eran un caos, pues eran los gobiernos del PRI y del PAN, y que ahora con el presidente, con Morena, pues económicamente pues ha mantenido una estabilidad. El precio, el dólar, ¿no? O sea, no se ha disparado, el peso se ha fortalecido, y pues yo creo que ya no saben ni qué decir, porque pues imagínate que saquen una campaña de que Morena y López Obrador son terribles para la economía de México, o sea, ¿con qué datos o con qué cosas, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Imagínate que rompa la barrera como lo rompió hace poquito de los 18 a los 17 pesos, si llega a los 16, pues en fin, o sea, claro, puede llegar a subir, bajar, pero hay una estabilidad, y eso creo que es algo que ha caracterizado al gobierno de Andrés Manuel, y que era el miedo que durante muchísimos años implantaron los conservadores, la derecha, para impedir que el presidente, que López Obrador, pues ganara la presidencia.